Namaste, Dios le bendiga. ¿Cómo controlo mi temperamento? Había una vez un personaje religioso que llegó a ser santo, vivía en santidad, pero se decía que tenía un temperamento, un carácter muy difícil, muy agrio, muy reactivo. A pesar de vivir en santidad, tenía ese carácter complicado. Y se dice que él siempre le pedía a Dios que por favor lo ayudara a superar ese carácter, que le quitara ese carácter que tenía. Dice un día que iba a hacer esos minutos de recogimiento a la iglesia, delante del altar, y entrando por la iglesia, ve que unos sacerdotes más jóvenes estaban limpiando los ventanales y las ventanas de la iglesia. Él pasa, llega al altar y empieza esa pequeña comunión, unos minutos de comunión con Dios. En esos minutos de hablar con Dios, Él le vuelve a decir: Dios mío, quítame este carácter. Ayúdame a superar este carácter, que no me hace bien a mí ni le hace bien a nadie. Minutos más, este personaje se para y se dirige a salir, y se dispone a salir de la iglesia. Cuando iba caminando por el pasillo central, rumbo a la puerta de salida, ve a estos personajes, a estos jóvenes sacerdotes que estaban limpiando los ventanales, y se da cuenta que no lo estaban haciendo bien, que estaban quedando manchas, estaban quedando opacos. Y nuestro personaje se enerva y empieza a regañar a los otros sacerdotes. En ese momento se da cuenta de lo que está haciendo, se queda callado, se da media vuelta y se dirige de nuevo al altar. Se arrodilla y lo primero que le dijo a Dios es: Dios, ¿por qué no me quitas este carácter? ¿Por qué no me ayudas? Se dice que en ese momento Dios le habló y le dijo: sí, te estoy ayudando. Este personaje: ¿pero cómo? ¿No ves cómo yo actúo? Yo no siento tu ayuda. Y Dios le dijo: sí, te estoy ayudando. Te estoy poniendo a las situaciones y a las personas por delante para que tú domines tu carácter. Esa es la forma en que Dios ayuda. Muchas veces nosotros le presentamos a Dios nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras debilidades, y queremos que Dios nos quite todo eso. Queremos que Dios venga con una varita mágica y nos desaparezcan los problemas o las cosas que nosotros queremos superar. Y esa no es la forma de actuar de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de cada situación difícil, detrás de cada relación difícil con una persona, Dios está esperando que nos fortalezcamos, que saquemos músculos espirituales, que aprendamos a superarlo. Fuera muy fácil para nosotros, pero inútil para Dios, que ante cualquier cosa que tiene que fortalecernos, que ante cualquier cosa que nosotros tenemos que enfrentar para fortalecernos, Dios viniera y la quitara con una varita mágica. Para nosotros fuera maravilloso. A Dios no lo sirve. Porque de esa forma nunca nos vamos a fortalecer. Y se necesita fortaleza para llegar con Él.
esto es muy importante que se entienda. Cuando hablamos de nuestro carácter, es exactamente igual. Hablo de nuestro carácter, hablo de situaciones que no sabemos manejar, hablo de lo que sea. Cuando hablamos de nuestro carácter, muchas veces me preguntan, maestro, ¿cómo controlo mi carácter? No puedo controlar mi carácter. Bajo el entendido, todo el mundo ya comprende que un carácter, un temperamento reactivo, rudo, agrio, antes de hacerle daño a los demás, nos hace daño a nosotros mismos. Muchas personas a esto responden, busca a Dios. Que Dios, por su gracia, te quitará ese temperamento. Está bien. Pero ¿qué significa buscar a Dios? ¿Dónde, en qué camino, en qué situaciones Dios nos puede llenar con su gracia? Hay un solo camino donde Dios derrama su gracia en una persona. Y es en el camino donde la persona lo busca. Por lo tanto, busca a Dios y Dios por gracia te concederá las cosas, es correcto. Pero hay que saber qué significa buscar a Dios. Cuando uno va con una intención de vida, de buscar a Dios, y buscar a Dios significa ir acercándose cada vez más a Dios. Cuando uno está haciendo ese esfuerzo real de acercarse cada vez más a Dios, pues Dios empieza a llenarnos de gracia. ¿Pero qué significa acercarnos a Dios? Para tú acercarte a Dios, hay una única forma, y es cambiando tus conductas de vida en función de las conductas que Él establece. Tú te tienes que empezar a comportar no como tú creas que es correcto, sino como Él dice que lo tienes que hacer. Es lógico creer que tienes a Dios cerca o que te estás acercando cuando no te estás comportando como Él lo estipula. No hay que engañarse en esta vida. Para tú estar cada vez más cerca de Dios, tu conducta tiene que ser mucho más parecida a lo que Él establece. Dios, en cualquier doctrina espiritual, en cualquier religión, tiene pautas, conductas que uno tiene que seguir en esta vida. Si uno empieza como un esfuerzo de vida a intentar adecuarlas a nuestra realidad, a tu realidad, tú te vas acercando a Dios. En ese camino de búsqueda a Dios, en ese camino de acercarte a Dios, Dios derrama todas las gracias que necesites en tu vida. Todas. ¿Qué sucede? Primero, antes de comenzar a transitar ese camino lleno de gracia de Dios, se tiene que dar un requisito. Y el requisito es comprender que siempre puedes estar más cerca de Dios. Si una persona se cree bendecida y afortunada, hijo predilecto, hija predilecta de Dios, no va a hacer el esfuerzo por llegar a Él. Ya se asume con Él. Las gracias de Dios vienen en el camino. Si tú no la recorres, no recibes gracia de Dios. Por lo tanto, es muy sabio no sentirse bendecido y afortunado y hacer un esfuerzo sincero en acercarse cada vez más a Dios. Es muy sabio sentir que todavía Dios tiene que llenarte más
y hacer el esfuerzo de comportarte como Él lo dijo. En ese esfuerzo, definitivamente Dios te llena de gracia. La gracia de Dios no significa gratis. No. La gracia de Dios es algo que se te da cuando tú haces un esfuerzo particular. A lo mejor no estás buscando esa gracia que te da Dios, pero Dios te la da sin que tú la busques. Por eso es la gracia de Dios. Y Dios te puede llenar de gracias que tú ni siquiera imaginabas que la necesitabas o la podías querer. A lo mejor ni lo imaginaste, nunca. Eso es lo hermoso de acercarnos constantemente a Dios. En otras palabras, eso es lo hermoso de esforzarnos en comportarnos cada vez más como Dios lo establece. ¿Ok? ¿Nos puede ayudar a cambiar el temperamento? Sí. ¿Nos puede ayudar a resolver problemas? Sí. ¿Nos puede quitar nuestros miedos y nuestras angustias? Sí. ¿Nos puede ayudar a superar cosas que no hemos podido superar? Sí. Todo por gracia de Dios, por la gracia divina. Pero para merecer esas gracias, tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar nuestras conductas, aquellas que inclusive creemos que son correctas, cambiar nuestras conductas a lo que Dios tiene asignado. Todo ese camino de acercamiento a Dios generalmente es muy esforzado, porque muchas veces significa cambiar conductas. Veníamos comportándonos de una forma y ahora resulta que tenemos que comportarnos de otra. No es fácil. Y ese esfuerzo es el merecimiento que Dios honra llenándote de su gracia. ¿Qué hacer? Muchas veces se necesita ayuda en ese intento de acercarse a Dios. Para eso están los maestros espirituales. Para eso tenemos los escenarios de crecimiento espiritual. Un maestro espiritual es aquel que te puede señalar muy bien el camino de cómo acercarte a Dios. Un maestro espiritual es aquel que te puede decir cuáles son las conductas que Dios espera. Y también decirte o darte los escenarios para que tú las practiques, para que tú las logres. Ese camino de acercarse a Dios es muy complicado de llevarlo a cabo solo. Generalmente es un esfuerzo que se hace en compañía. Si lo necesitas, aquí estoy. Dios te bendiga.